Hola amigos, muy bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto patrocinado por Editorial Sé Feliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de empezar, como cada semana, os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Sé Feliz si buscáis este código QR. Ahí os podéis sumar y estar atentos y conectados con proyectos, ofertas, novedades y un montón de materiales. Está siendo de gran bendición esa comunidad. Dicho eso, llegamos a la lección número 11, el anhelo de Dios en Sión. El versículo de memoria que nos propone se encuentra en el Salmo 84, versículo 2, y dice: «Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». Bueno, durante toda la semana vamos a estar analizando los llamados Salmos de Sión. Los Salmos de Sión eran salmos alegres, de alabanza, que magnificaban la belleza, la seguridad y el valor teológico de Sión que vamos a desgranar durante esta semana. Era ese monte santo desde el cual Dios reinaba. Muchos de los salmos de Sión fueron compuestos por los hijos de Coré, que tuvieron la oportunidad de disfrutar en directo de lo que representaba la vida en el templo, ¿verdad? Como músicos, como guardianes de las puertas del templo, etc. Así que eso los hace muy especiales. Sión representaba, y esto es muy importante, la viva presencia de Dios entre su pueblo. Así que todas las referencias a Sión son paralelas con la realidad de la presencia de Dios. Muchas veces se usan en conjunto, ¿verdad? El tabernáculo o el templo de Dios, Sión como ese monte, Jerusalén, porque claro, Jerusalén estaba asentada, ¿verdad? sobre este monte. Realmente Sión estaba ahí en la ciudad de David, el templo estaba al ladito en el monte Moria, pero todo ese conjunto de montañas son la referencia a Jerusalén, y en este caso el monte de Sión representaba esa fortaleza desde la cual Dios reinaba. Las bendiciones de Sión desbordan más allá de un lugar, y esto es importante también, más allá de un lugar físico, porque tienen vocación universal, de bendición para toda la humanidad. Así que en ese sentido Sión tiene esa acepción de presencia de Dios desde la cual reina, pero con intención de bendecir al mundo entero. Continuamos el estudio de la Escuela Sabática, llegamos al domingo 10 de marzo. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Qué bonita frase, ¿verdad? Está extraída del Salmo 84, que se nos propone como estudio hoy. Y en este salmo el salmista de alguna forma expresa el anhelo, la ilusión, las ganas de estar en Sión, de estar en la casa de Jehová, de estar allí junto con Dios. En ese sentido el salmista anhela estar cerca y además para siempre. Para siempre sería su ilusión. En el santuario los adoradores pueden contemplar la gloria del Señor, se sienten felices, pueden contemplar el bien de su casa, y el santuario es ese lugar donde se alimenta la conexión entre el creyente y el Creador, donde se produce ese encuentro fascinante, donde uno llega a casa del Señor y de alguna forma es bien recibido, y la gracia del Señor cubre al creyente que llega a encontrarse con Él. La presencia, por tanto, de Dios en el santuario permite ese vislumbrar el futuro con esperanza, ese vislumbrar la eternidad, permite vislumbrar el reino glorioso de Jehová. Y es como un trocito de eternidad lo que se encuentra en casa de Jehová, en el templo. En ese sentido, las bendiciones que se proponen, ¿verdad?, a los adoradores, en primer lugar las reciben justamente los que sirven en el santuario, aparece en el versículo 4, después los peregrinos que iban llegando al santuario también, en el versículo 5 al 10, y finalmente hasta los confines de la tierra. Así que parte del templo continúa con los que se acercan al templo y llega hasta lo último de la tierra. Es curioso también porque normalmente en un viaje los viajeros se van cansando cada vez más. En el caso de los que se acercaban a Sión, cada vez tenían más energías, ¿no? Cada vez tenían más ganas de encontrarse con Jehová en su templo. En ese sentido, la propuesta teológica es muy bonita, porque los que permanecen con Dios mediante la fe reciben la gracia de Dios, estén donde estén, comenzando, ¿verdad?, con la presencia de Dios, pero se extiende hasta lo último de la tierra, y eso nos incluye a nosotros. Continuamos con el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al lunes. Oren por la paz de Jerusalén. La propuesta de estudio para hoy está en el Salmo 122. Y en este salmo
se expresa la emoción y el gozo de los peregrinos. Era uno de estos cánticos graduales que se iban cantando conforme se llegaba a Jerusalén. Las peregrinaciones a Jerusalén, que eran 3 al año, representaban momentos muy especiales. Todas las familias se organizaban, a veces viajaban en grupo, llegaban allí y para ellos Jerusalén representaba el centro del universo, representaba el centro de su esperanza, el centro de sus ilusiones. El templo, ¿verdad?, donde estaba allí, era el lugar de encuentro con Dios. Allí se aparecen estas dos menciones a el testimonio de Israel y las sillas del juicio, ¿no? El testimonio de Israel representaba el santuario y las sillas del juicio podían representar todo el sistema judicial de Jerusalén, en el cual los que intentaban llegar o los que llegaban podían pedir clemencia, podían pedir juicio. Así que la llegada a Sion, la llegada a Jerusalén, se convertía en el lugar donde uno podía recibir justicia. Fijaos qué bonito, porque ese mismo mensaje que aparece en el Salmo es un mensaje que trasciende una vez más el espacio y el tiempo. La oración por la paz de Jerusalén invoca esas bendiciones que Dios promete, ¿verdad?, a la ciudad y a los habitantes. Y Jerusalén solo podía ser Jerusalén, ¿verdad? Solo podía ser esa ciudad de paz mientras estuviese en paz con Dios. Y en ese sentido requería la cercanía, el perdón y la gracia de Dios. La oración, por tanto, por el bienestar del pueblo, por el bienestar de Jerusalén, representando a la comunidad, es una oración que nos incluye a todos, que debe ser el principal motivo de oración, porque solo un pueblo que esté en paz, solo un pueblo que esté reconciliado con Dios y reconciliado consigo mismo puede cumplir su misión. Así que el mensaje llega para nosotros directo. Pedir por la paz de Jerusalén implica pedir por la paz del pueblo de Dios allá donde esté. Eso incluye nuestras familias, nuestras iglesias y nuestro entorno. Continuamos con el estudio de la escuela sabática. El martes 12 de marzo nos propone Sion, el lugar de todas las naciones. Vamos a ver cómo, lejos de ser un lugar exclusivista o un concepto teológico de salvos solo los de Sion, se representa como el nacimiento de las naciones que pueden nacer de nuevo y recibir una nueva identidad. La propuesta está en el Salmo 87 y expresa de alguna forma la superioridad de Sion, ¿verdad?, en este salmo, sobre todos los demás lugares en los que Israel había sido llamado a adorar, ya fuese Silo o Betel. Así que de alguna forma este salmo sí que tiene un matiz en el que se señala la verdadera adoración como el lugar que Dios elige. Hay un sentido de obediencia, de ir a Sion, ¿no?, al lugar donde Dios ha dicho como lugar de adoración. Dicho eso, la gloria de Sion no se queda solo para Sion, sino que abarca todas las naciones. Así que el reino de Dios se expande en sus fronteras y llega hasta los lugares más recónditos del mundo. Y aunque esto es así, se presenta a Sion, y esto es lo bonito, como decíamos al principio, como un lugar donde nacen las naciones. Aparece 3 veces en el Salmo este concepto de nacimiento de las naciones, y eso implica que Dios se abre a la posibilidad de un nuevo nacimiento, a una conversión, a un comienzo de una historia, y es la vocación que Dios tiene, ¿no?, de comenzar una historia con cada ser humano, en este caso representado por las naciones. Por lo tanto, se expresa esa vocación de salvación universal, no solo para el pueblo judío, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, sino para todos, unidos en un ministerio redentor de Cristo que es único y para todos. Y en este sentido, recuerda esta visión de la estatua de Daniel, donde la roca finalmente se convierte en un monte que llena toda la tierra, o la ilustración que utiliza Jesús en Mateo 13 sobre el reino de Dios como un árbol que crece y acoge a las aves del cielo. Así que se destaca, por tanto, en este día esa vocación de salvación universal para todos los que acepten a Jesús a partir de Sion. Continuamos con el estudio de la escuela sabática. Llegamos al miércoles 13 de marzo. Seguridad y paz de Sion. La propuesta esta semana es el Salmo 46. Y en este salmo se nos presenta la realidad de un mundo en crisis. Se describe, pues, aunque bramen la tempestad y las aguas turbulentas, y bueno, habla de tormenta, ¿verdad? Y en ese sentido, las aguas turbulentas en la Biblia representan naciones, rebeldes, problemas del mundo. Así que se nos describe un mundo que está en crisis, sin el conocimiento de Dios, a pesar de que Dios está en medio de su pueblo, como aparece en el versículo 4 y en el 5.
Aunque el mundo rechaza a Dios, Dios no rechaza al mundo y sigue estando cerca de su pueblo. En ese sentido, el Señor aparece aquí como el refugio, ¿verdad? Como un refugio perfecto, es fuente de paz, fuente de seguridad, y aunque todo caiga, Sión permanece. Y esta palabra, aunque, la escuela sabática nos recuerda que es una palabra clave, ¿no? La seguridad del creyente no se basa en las circunstancias, sino a pesar de, aunque se desplome, aunque haya tormenta, aunque haya inseguridad, Sión permanece. Y en ese sentido, el creyente es capaz de estar cerca de Dios en medio de las dificultades. Dios responde en esta palabra con tal desagrado, ¿verdad?, que su palabra derrite la tierra. Aparece allí en el versículo 6. Sin embargo, no es punitivo este aspecto, sino que renueva con vocación de salvación, con vocación de reinicio, y ahí Sión sigue apareciendo como un lugar y un mensaje de esperanza. Continuamos con el estudio de la escuela sabática, llegamos al jueves 14 de marzo, inamovible como el monte de Sión. La propuesta es el Salmo 125, un salmo precioso, cortito, pero nos habla de que el que permanece, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Nada más y nada menos, hay una propuesta de que el monte de Sión representa estabilidad, representa firmeza, representa seguridad. Y esa impresionante durabilidad del monte de Sión, a pesar de los siglos, a pesar de los milenios, inspira una profunda confianza al creyente y por eso se aferra a ese mensaje. En medio de un mundo de maldad, aparece el monte de Sión como un lugar de esperanza. La estabilidad, sin embargo, del monte de Sión no puede proteger a aquellos que se separan del monte, los que se marchan de la presencia de Dios. Y en ese sentido, el pueblo de Dios sigue teniendo libertad para no acudir a Dios, para no acudir a Sión, para seguir ejerciendo la inequidad con sus manos, en el versículo 5, en el versículo 3, o apartarse por sendas tortuosas en el versículo 5. Hay un llamado, por tanto, a que el pueblo de Dios permanezca firme, como Sión, y que eso sea un firme transmisor de esperanza y de salvación, y eso a pesar de que no entendamos la realidad. Hay muchas cosas que seguimos sin entender, seguiremos sin entender hasta que el Señor nos las revele, pero en medio de esas circunstancias se nos invita a confiar en la seguridad de la salvación. Elena White, en El Camino a Cristo, presenta un párrafo y algunas frases interesantes. No tenemos razón para dudar de la palabra de Dios porque no podamos entender los misterios de su providencia. Así que hay que aprender a convivir de alguna forma sin entender todas las cosas, pero afianzados bien fuerte con nuestra fe. Dios nos ha dado suficientes pruebas, por tanto, de que la palabra de Dios es de carácter divino y no debemos dudar de ella, aunque no podamos entender todos los misterios de su providencia. En ese sentido, Sión se convierte precisamente en un lugar inamovible de nuestra fe, a pesar de que no siempre entendamos todo. Queridos amigos, llegamos al final de esta semana, con el viernes 15 de marzo, y este resumen que en la escuela sabática nos suele plantear. Los cánticos de Sión, por tanto, ¿qué suponen para el creyente? Suponen una expresión de júbilo, un compromiso absoluto de mantenerse enfocados en Sión, como ese lugar de esperanza, ese lugar de refugio, ese lugar que representa la presencia de Dios. Y en ese sentido, entonar los cánticos de Sión o sumarnos, ¿verdad?, como creyentes, cantando estas canciones, leyendo estos salmos, orando estas oraciones cantadas, implica la resolución de mantener viva la esperanza de la segunda venida, de la resolución final, la esperanza de un glorioso futuro por la eternidad. Eso es lo que implica cantar estos cánticos, leerlos y llevarlos en el corazón. Hay un párrafo muy bonito de El conflicto de los siglos de Elena White donde nos habla que pues en la nueva Jerusalén, ¿verdad?, no habrá enemigo ni cruel engañador, toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada, la adquisición de conocimientos no cansará la mente, fijaos qué bonito, ni las energías, se podrán llevar a cabo las mayores empresas, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, nuevas alturas por superar. Sión, cantar a Sión significa unirnos en la esperanza de quien comparte, ¿no?, la ilusión por el mundo que
el nuevo mundo que el Señor está preparando para los que le aman. Los salmos de Sión, por tanto, pueden ser entonados por cualquier persona en cualquier lugar de la historia, del espacio y del tiempo, que se unen con esa misma esperanza de un futuro glorioso en la tierra que el Señor nos ha preparado. Que el Señor nos bendiga hasta entonces.